Bueno, buen día a todos. Gracias por participar en este encuentro. Como esta es la clase número 7 y ya estamos acercándonos a las cuestiones más bien concretas de trabajo sobre los intereses estratégicos y la forma en la cual se desarrolla la labor parlamentaria. A ver, un segundito voy a dar... Les decía, nosotros vimos a lo largo de la materia, en primer lugar, hicimos un trabajo sobre definición de intereses estratégicos, vimos las áreas que preponderantemente se trabajan a nivel internacional y cuáles serían las que trabajaríamos acá en la República Argentina, o cuáles son las que trabajamos en la República Argentina. Y después comencé a darles a ustedes algunos materiales respecto de en la labor del Congreso de la Nación, que muchas veces es desconocida o, a mi humilde entender, mal comprendida, porque se esperan cosas del Congreso que en principio el Congreso no tiene por qué darlas, o mejor dicho, no hay, si uno lo pusiera en términos de racionalidad, costo-beneficio, no hay incentivos para que los legisladores trabajen de esa manera. La semana pasada, yo les pido disculpas, no lo subí el día lunes porque era feriado y el martes me fue imposible. El día miércoles compartí con ustedes material respecto del tratamiento legislativo de la política nuclear. Ahí yo sé que son muchas hojas para leer, pero son PDFs editables, eventualmente pueden lanzar búsquedas con el software. Pero allí se ve claramente cómo se trata un tema específico, ¿sí? un núcleo de interés estratégico para la República Argentina, una política de Estado que lleva más de 50 años, como la política antártica también, lleva mucho más la política antártica, lleva un siglo. Y hoy vamos a trabajar de otra manera, ¿sí? La semana pasada vimos sobre un objeto específico, la labor del Congreso. Y hoy vamos a ver sobre un asunto la labor del Congreso. Y para tratar el asunto, yo compartí ayer a la noche con ustedes los textos sobre la labor en materia de defensa nacional. ¿Sí? Que, de vuelta, insisto sobre una cuestión que acabo de mencionar, muchas veces se espera del Congreso cosas que el Congreso no tiene que dar. Y digo no tiene que dar porque hay que comprender, o en principio deberíamos ponernos de acuerdo sobre cuáles son aquellos objetivos sobre los cuales el Congreso organiza su labor, la tarea de los legisladores y la forma en la cual se trabaja. Yo les di cuando comenzamos a ver la cuestión de la política parlamentaria, algunos elementos básicos de lo que se llama derecho procedimental parlamentario, cómo se trabaja en el Congreso de la Nación, cuál es la organización en el caso de la República Argentina. En el caso de los países federales suele repetirse. Y luego cuáles son los atributos de las cámaras, que también es muy importante a la hora de pensar de qué manera se trata la materia, en este caso de defensa nacional, el asunto defensa nacional en las cámaras de diputados. El día de ayer, voy a empezar a compartir pantalla, el día de ayer en los textos que yo les compartí, había un trabajo de la ANEPE y de la Universidad Nacional de Chile. No sé si han logrado, tuvieron tiempo para abrirlo. Es el trabajo, voy a la bibliografía, el trabajo de Baeza Frer sobre el rol de la Comisión de Defensa en la Cámara de Diputados en la formación de la política de defensa. Ese es un trabajo, es uno de los primeros trabajos que se publica en lengua castellana sobre el rol del Congreso de la Nación en la política de defensa. Es Chile, es el caso chileno. Los invito a leer ese trabajo, que es un trabajo, la verdad que me parece muy interesante, pero siempre se queda sobre son dos tópicos siempre que se tratan que tienen que ver, que
claramente, y ahora voy a explicar por qué, que es, se evalúa el trabajo del Congreso de la Nación en su interrelación con el Poder Ejecutivo, ¿sí? Pero nunca se piensa el trabajo del Congreso de la Nación en función del Congreso de la Nación. ¿Qué quiero decir con esto? Yo a ustedes les brindé en la clase, hace dos clases atrás, creo, la cuestión de pensar los incentivos que tienen los legisladores a la hora de hacer política parlamentaria. Esto es muy importante porque si uno comprende la labor del parlamentario en función de sus intereses de carrera política, uno ahí puede comenzar a discernir aquellos tópicos o asuntos a los cuales le presta mayor atención y a los cuales le presta menor atención. ¿Qué quiero decir con esto? En principio, una de las cosas que tenemos que ver en términos de sociología de élite es el nivel de rotación que tienen los legisladores en el Congreso de la Nación. Generalmente, un legislador en el Congreso de la Nación pasa 1 o 2 mandatos, ¿sí? Aproximadamente, eventualmente, algunos legisladores se suceden en varios mandatos y eventualmente en ambas cámaras. ¿Qué quiero decir con esto? Que la política de mediano y largo plazo no es un tópico de interés para la mayoría de los legisladores. Esto es un primer asunto que nosotros tenemos que tener bien presente. ¿Por qué? Porque el interés de tratamiento político por parte de los miembros de ambas cámaras va a ser sobre aquellas cuestiones que tengan incidencia en su territorio y que sean capitalizables en términos políticos en un plazo muy corto. Uno ya ve allí ciertas cuestiones que son de mayor interés, como que son educación, presupuesto, ciencia y tecnología, asuntos municipales. Son comisiones en las cuales se centra la labor de los parlamentarios. La política de defensa nacional, que es una política, segundo que admito, al ser una política que conlleva la dimensión del mediano y del largo plazo en términos de planificación, no es a priori un interés de los legisladores, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Esta es una primera cuestión que nosotros tenemos que tener en cuenta. En segundo lugar, de qué manera se presentan las iniciativas que tienen que ver con política de defensa nacional. Hoy vamos a tratar específicamente la cuestión de la defensa nacional. Y mucho te decíamos al principio de la materia, ¿sí?, que cuando veamos los intereses estratégicos, el rol del Poder Ejecutivo y de las Fuerzas Armadas es primordial a la hora de la definición de los intereses estratégicos y la diagramación de directivas y políticas respecto de ellos. Entonces, sobre la política de defensa, entendiendo que la política de defensa versa sobre intereses estratégicos de la nación, las iniciativas serán entonces del Poder Ejecutivo. Este es otro punto a tener en cuenta. Entonces, en primer lugar, alto nivel de rotación de los legisladores y ocupación sobre políticas de corto plazo o aquellos tópicos que hacen en las políticas de corto plazo. Segundo elemento analítico a tener en cuenta, la iniciativa del Poder Ejecutivo y la forma en la cual participan los legisladores de las iniciativas del Ejecutivo. Eso está muy claro en el texto de Baeza-Freer. En el texto de Baeza-Freer, él dice claramente, ellos dicen, no son varios autores, señalan que la intervención de la Comisión de Defensa Nacional en el Congreso de Chile se da en modificatorias a los proyectos que presenta el Ejecutivo principalmente. Y esto es lógico, ¿sí? Pero en el caso del Congreso de la Nación, y ahí me permito no me gusta mucho esta práctica, pero les acerqué un mimio que presenté como documento técnico en el Congreso, de mi autoría. Hay una dimensión que me parece importante pensar de la política de defensa, que es el tratamiento. Yo les acerqué un documento que es un trabajo final que se presentó para la diplomatura en gestión legislativa, en el cual elaboré estadísticas sobre el tratamiento del asunto de defensa nacional. Y cuando digo asunto es porque las comisiones están organizadas en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores en torno a asuntos.
el tratamiento del asunto de defensa nacional en la Cámara de Diputados. Y allí vamos sobre algunos pequeños puntos que me parece importante señalar, que vamos a empezar a tratar en la clase de hoy. En primer lugar, nada, tienen un apartado metodológico, si a ustedes les interesa, ahí podrán ver la manera en la cual trabajé. Yo le voy a hacer un pequeño hincapié sobre eso. El trabajo que desarrollé sobre producción de estadísticas de ambas cámaras en el Congreso de la Nación fue un trabajo cuantitativo y ahora estoy trabajando cualitativamente sobre las fuentes. La parte del trabajo cuantitativo fue el procesamiento de 6.500 aproximadamente proyectos que se ingresaron a ambas cámaras. Hay entre 3.000 y 3.500 proyectos, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. No tengo la base de datos acá que elaboré. Y eso lo tabulé y se hizo un análisis lexicográfico a partir con un software de fuente libre que se llama Aquad, que está citado en el trabajo y ustedes pueden utilizarlo también. Yo se los recomiendo si quieren hacer este tipo de trabajos. Y a partir del análisis lexicográfico de las fuentes, se elaboró un conjunto de categorías para clasificar la totalidad de la producción legislativa ingresada a ambas comisiones en el periodo 99-15. ¿Por qué tomé el periodo 99-15? Pues se condice con periodos de gobierno, ¿sí? Otra cuestión metodológica a tomar en cuenta es el gobierno de la Alianza, el periodo comprendido por la grave crisis institucional desatada en diciembre del 2001, más el gobierno de Néstor Kirchner y los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. Encontrarán en la página número 5 del documento las 9 categorías que surgen del análisis lexicográfico. Insisto sobre esto, las categorías no las puse a priori, sino que las categorías surgen del análisis de los proyectos. Primer punto que me parecía importante señalarles. Y el segundo punto que me parece importante, las categorías son, si no lo leyeron, Malvinas y Atlántico Sur. Perdón que admito otro colega. Malvinas y Atlántico Sur, política de defensa en general, ejército, fuerzas armadas, Armada Argentina, Fuerza Aérea Argentina, internacional, que regrupa todas las cuestiones de política internacional de defensa, doctrina de nuevas amenazas y otros. Algunas aclaraciones para cuando vean las categorías. Como política de defensa, regrupa el conjunto de proyectos que trataban sobre diferentes aspectos, pueden ser de logística, puede ser de misiones subsidiarias. Ejércitos son los proyectos que tratan específicamente del ejército. Fuerzas Armadas, cuando se trataba en su conjunto a las Fuerzas Armadas, no había una fuerza en particular. Internacional, bueno, es la dimensión internacional de la defensa. Nuevas amenazas son aquellos proyectos que tuvieron giro a la Comisión de Defensa Nacional, pero trataban, por ejemplo, cuestiones asociadas a terrorismo o narcotráfico, y otros era la categoría residual que me permitió terminar de categorizar los proyectos. Una primera aproximación a la tarea de los proyectos incluyó, ¿sí? Acá hay otro elemento que me parece importante dar el debate. Yo decía, el legislador no tiene incentivo para tratar la política de defensa nacional. Cuando uno piensa en la política de defensa nacional en el mediano y largo plazo. Ahora bien, hay una dimensión de la política de defensa nacional sobre la cual uno no hace hincapié a menudo, que es la dimensión de la política de defensa nacional en términos de la relación del instrumento militar y la relación del subsistema de defensa con la política cotidiana en los territorios, en el vasto territorio nacional. Ese punto en particular es un punto de sumo interés. ¿Por qué? Porque el tratamiento de la defensa nacional en la comisión versa en gran medida sobre eso. ¿Sí?
¿Qué quiero decir con esto? Los proyectos de resolución y de declaración, ustedes saben lo que son si quieren hablan en el micrófono, ¿ustedes conocen los tipos de proyectos que hay en las cámaras en ambas cámaras? No, al menos yo no. Perfecto, bueno, voy a hacer aclaro entonces los tipos de proyectos que existen. En la Cámara de Diputados hay tres tipos de proyectos. Está el proyecto de ley que todos conocemos, cuyo objeto final es la sanción por ambas cámaras de una ley que promulga el Poder Ejecutivo y que da lugar a una política de Estado. Pero luego hay proyectos de resolución unicamerales de la Cámara de Diputados y proyectos de declaración. Los proyectos de resolución son aquellos proyectos sobre la Cámara tiene potestad de resolver por sí misma. Y los proyectos de declaración, ¿sí?, son declaraciones, manifestaciones que realiza la Cámara sobre un asunto en particular, sobre una cuestión en particular. Eso es la Cámara de Diputados. La Cámara de Senadores es un tanto más compleja, ¿sí? Tiene otros tipos de proyectos. Un segundito que lo voy a ver. No lo tengo acá. Acá tengo solamente Cámara de Diputados. La Cámara de Senadores tiene los tres proyectos que les mencioné recién, más proyectos de comunicación y que son separados en la Cámara de Senadores que hacen generalmente a los pedidos de informe. Y luego tienen proyectos que hay un tipo de proyecto más, son 5 que tiene la Cámara de Senadores. Pero sobre el quinto proyecto no tiene tanta incidencia en la labor legislativa de la Comisión de Defensa. Entonces, yo decía, generalmente se centra la labor o se centra la atención en la labor legislativa en torno a los proyectos de ley. Y lo que yo les invito a pensar a partir del trabajo que realicé y la propuesta de esta materia es comenzar a contemplar la labor legislativa en torno a los proyectos de declaración y proyectos de resolución, entendiendo que allí se juega una dimensión de la política de defensa en el ámbito parlamentario que uno podría entender como lo que se conoce, entre comillas, en la teoría de las relaciones internacionales, como el soft power. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es esto? Es aquella dimensión de la política de defensa que tiene interacción concreta con la cotidianidad en el territorio de los legisladores. ¿Sí? Vamos entonces ya a ver un poco los proyectos, para que esto se comprenda. En primer lugar, en términos cuantitativos, si uno ve la cantidad de proyectos de ley que se trataron en la Cámara de Diputados en esos 16 años, hay 1010 proyectos de ley, pero de resolución y declaración hay 2.300 proyectos. O sea, casi más que duplica la cantidad de proyectos de ley. ¿De qué tratan estos proyectos? Los proyectos de resolución y de declaración, ¿sí?, tratan sobre cuestiones que hacen a la política de defensa, a la política de Malvinas. Si ustedes van a la página número 14 del documento, ahí van a encontrar la estadística. Y tienen que ver, por ejemplo, a priori uno puede decir, los proyectos de declaración pueden ser declarar beneplácito por la instalación, les digo algunos proyectos que recuerdo, ¿no? Declarar beneplácito por la instalación de una guarnición o por una actividad que realizó algún regimiento del ejército o por la participación de efectivos de alguna de las Fuerzas Armadas en alguna actividad particular que tenga lugar en el territorio, o por la fecha, generalmente hay todos los años por la fecha el aniversario de la creación del ejército o de la Armada o de la Fuerza Aérea, o por las labores realizadas por tal o cual cuerpo de alguna de las armas en alguna actividad en particular. Allí se juega una dimensión muy importante de la política de defensa, entendiéndola en un sentido amplio, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Si uno se centra, nuevamente insisto con lo que está en el texto que ustedes van a encontrar en el de Frers Baeza, si uno se centra en la dimensión
prescriptiva legislativa de la labor parlamentaria respecto a la defensa nacional, uno va a encontrar que es muy reducida, ¿sí? Se presentan iniciativas y generalmente son iniciativas que acompañan a proyectos del Ejecutivo o que establecen una posición de alguno de los otros partidos. Ahora sí les voy a compartir documentos que elaboré ya sobre entrecruzando variables. Ustedes me dicen si se ve. Por ahora no. Ahí, a ver, este es... No sé si ahí se ve. Ahora sí. Bueno. Esto es el origen de los Perdón, proyectos. Gonzalo, ¿hay alguna manera de ampliarlo un poquito, por favor? Sí, ahí lo voy a ampliar. Ahí está mejor, gracias. ¿Se ve mejor ahí? Sí. Hasta ahí. Ahí está bien, está bien. Ahí ya se lee bien. El primer punto sobre el cual yo quería tratar es, digamos, un segundo elemento. Primero, lo que recién les mencionaba respecto de los proyectos de declaración y de resolución como proyectos para comprender la interrelación de los legisladores con la política de defensa. ¿Sí? Ese es un primer punto que recién señalaba. Eso lo tienen en el trabajo que yo subí a la plataforma. El segundo punto que me parece importante comprender más, teniendo en cuenta la dimensión federal de la República Argentina y la forma en la cual, disculpen ustedes, la forma en la cual el instrumento militar y el subsistema de defensa está implantado en el territorio nacional, tiene que ver con la extracción territorial de los legisladores. ¿Sí? Acá en este primer cuadro ustedes van a encontrar, estos son proyectos de ley presentados. ¿Sí? Perdón, Gonzalo. Sí. Yo veo más, los porcentajes son, en total son, cantidad de proyectos son, 15, 35, 45 líneas generales, un poco menos. Sigue para abajo. Porque veo los porcentajes, por eso digo, no me cerraba, digo, No, sigue. Estos son, porque se cortó el cuadro. Está bien, porque digo, daba un 56%, digo, no cierra eso. Está bien. Gonzalo, además de hacernos leer mucho, hace mal las cuentas. No, eso no lo dije yo. Lo pensé, pero no lo dije. Tengo 2 años de ingeniería, Gerardo. Tengo 2 años de ingeniería. Acá en el cuadro, ¿sí? Nosotros podemos ver, yo traté el año 2003 y puse el año 2003 porque fue un año de muchísima producción legislativa, proyectos de ley. Fue un año en el cual se hicieron muchos proyectos de ley. El Poder Ejecutivo envió 15 de 73 proyectos de ley, mientras que los legisladores de la provincia de Buenos Aires, 19, de la ciudad de Buenos Aires, 9, y así sucesivamente. Estos eran todas las provincias que participaban de la Comisión de Defensa. ¿Sí? Entonces, uno comienza a ver, digamos, comienza a trabajar. Esto lo he proyectado para el conjunto del periodo y se ve una interrelación también entre la labor parlamentaria y los legisladores y la importancia que tiene la implantación del instrumento de defensa en el territorio nacional. Pues otra cuestión una consulta. Sí, Jesús. Estos 3 puntos que nos acaban de enseñar sobre el proyecto de ley, proyecto de resolución y el proyecto de declaración, ¿son firmados por el presidente de la República o solamente firmados por el presidente de la Cámara de Senadores, en el caso de ustedes? Porque también hay proyectos de resolución que lo firma el ministro de Defensa. No. En el caso del Congreso de la Nación, los legisladores tienen potestad para presentar uno de esos 3 tipos de proyectos.
En la Cámara de Diputados, en el caso específico de la Cámara de Diputados de la República Argentina, los legisladores pueden presentar proyectos de ley, proyectos de declaración o proyectos de resolución. Eso después se trata en comisión, dependiendo del asunto del proyecto, y si tiene dictamen positivo de la comisión, pasa al Pleno de la Cámara para su tratamiento. Y si es aprobado, en el caso de un proyecto de ley, se gira a la Cámara de Senadores. En el caso de un proyecto de resolución o declaración unicameral, se lo promulga el presidente de la Cámara de Diputados, y en el caso de que sea bicameral, se gira a la Cámara de Senadores. Sí, decía yo, si el proyecto de ley, sobre todo, es firmado por el presidente de la República, o solamente me acabas de contestar Los de que es el proyectos de presidente ley, de la Cámara. Sí. no, los proyectos de ley, si un proyecto de ley lo inicia un legislador, lo firma el legislador que lo inicia. Pero el Poder Ejecutivo... No se escucha. Se cortó. Se cortó, profesor. Se cortó, Gonzalo. Se cortó, profesor. Creo que su... No está más el profesor. Sí, O ya se le le cortó. mandé ahí un chat para que se entere. Sí, pero no está conectado. No. Sí, O por se le eso ya apagó la desconectó. computadora o se quedó sin internet. Y hagamos como en la secundaria, hora libre. Un partido de truco. No, vayámonos a hora libre. Parece que estuviera desconectado el profesor. Sí. Gerardo. Sí, el tema es que no sé si cuando él sale, si cuando puede volver a entrar a la reunión o crea una reunión nueva. Se le cortó internet, ahí tengo un mensajito, está tratando de restablecer la conexión. Gracias. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Discúlpenme, Sí. tenemos problemas de Sí. conexión acá en el edificio de Maipú y por eso se cortó. Les pido disculpas. Me había quedado en Estabas con el último, con el gráfico de... distribución territorial, ¿no? Sí. Perfecto, vuelvo a compartir pantalla.
Profesor, una consulta. En todas las Carlos. comisiones hay representantes de todas las provincias, ¿verdad? Las comisiones de la Cámara de Diputados generalmente se conforman por 31 miembros y son los bloques los que asignan los representantes a las comisiones. Entonces, depende de la composición del bloque, la composición de la comisión. Generalmente, digamos, hay una representación amplia. No todas las provincias están representadas en todas las comisiones, pero sí hay una representación amplia. En la Cámara de Senadores, la composición de las comisiones es menor que en la Cámara de Diputados. Por obvias razones, digo, hay 72 senadores, mientras que en la Cámara de Diputados hay 257 diputados. No sé si eso responde, Carlos, a tu consulta. ¿Se cortó de vuelta? No, no se cortó. No. Bueno, vuelvo a compartir entonces la ventana. Profe, yo quería preguntarle si puede ser para ahora o para el final, pero en relación a lo metodológico, esto del análisis lexicográfico, ¿qué significa? ¿Es lo que permite construir esas categorías de los proyectos más tratados, o sea, de los temas más tratados en relación a los proyectos? Claro, yo lo que hice, Damián, fue, o sea, utilizando metodología que se utiliza en ciencias sociales, incorporé la base de datos, ¿sí?, de lo que se llama el tratamiento, los proyectos más su copete. El copete es la forma en la cual la mesa de entradas de la Cámara de Diputados, en este caso, la Cámara de Senadores también, introduce una descripción sucinta de 50 palabras del contenido del proyecto. A partir de esa descripción de 50 palabras del contenido del proyecto, eso se tabulé los 6.000 proyectos, se tabula para el software y introduje lo que se denominan comodines. Cuando uno hace una búsqueda, primero busca en el texto, hay una búsqueda cuantitativa del texto, o sea, uno introduce eso, el software analiza las temáticas, analiza las palabras y dice, en primer lugar, cuáles son las palabras que más se repiten, y en segundo lugar, uno puede señalar, que fue lo que hice, cuando hay conjuntos de palabras que se repiten, ¿sí? Por ejemplo, no que diga argentino, porque se iba a repetir en un montón de lugares, sino que me diga ejército argentino, o que me diga Fuerza Aérea Argentina, o que me diga Armada Argentina, ¿sí? Y de esa manera uno va identificando, son como varios pasos. El primero es el cuantitativo grueso, sacando conectores lógicos, conjunción, bueno, todas las palabras que se usan para construir oraciones, que no hacen a lo sustantivo. Y en segundo lugar, uno produce comodines. Esos comodines lo que dan es dan una aproximación más certera respecto de cuál es lo sustantivo de cada proyecto. Gracias. De nada. Entonces decía, bueno, en primer lugar, bueno, lo que mencionaba en el documento del 2018 que subí a la página, tener en cuenta qué se le solicita al legislador en el tratamiento de la política de defensa, cuál es el incentivo y de qué manera se traduce la política de defensa nacional en un contexto de corto plazo, con atención prestada al territorio y el interés puesto en la carrera legislativa, entendiendo que hay un alto grado de rotación de los legisladores. Estas cuestiones para mí me parecen fundamentales porque si no se cae en una lectura en la cual se piensa que el Congreso debería dar otro tipo de tratamiento a la política de defensa nacional y eso, a priori, uno podría decir, no hay un incentivo al legislador para que eso se ocurra de esa manera. Paso ahora a presentarles otro elemento que me parece importante tratar, que es el origen del partido político del firmante del proyecto. Cuando pongo originante, esto también por ahí una aclaración que acompaña a los tipos de proyectos,
los proyectos de ley tienen un firmante y hasta 14 cofirmantes. ¿Sí? Esto quiere decir, supongamos que nosotros estuviéramos trabajando en comisión del Congreso de la Nación, pongo cualquier ejemplo. Damián presenta un proyecto de ley, Damián será firmante, tendrá un partido político y una provincia de origen. Supongamos que Jesús, Carlos, Gerardo y Ariel quieran acompañar la iniciativa, ya sea porque son de la misma provincia y tienen afinidad con la temática, o porque son del mismo bloque partidario. Entonces, ellos 4 figurarán como cofirmantes de la iniciativa. Yo esto lo tengo separado en la base de datos, aparte de lo que recién señalaba para Damián, del análisis lexicográfico y la identificación de las 9 temáticas. Tengo identificadas subtemáticas, porque ustedes imaginarán que política de defensa incluye muchísimas cosas, o sea que hay hasta 3 subtemáticas tengo en la base de datos, y después hay un análisis en función del origen territorial de los legisladores y el origen político partidario, tanto para los firmantes como para los cofirmantes. La matriz en su conjunto tiene 26 columnas, o sea que es una matriz de datos bastante grande. Bueno, sigo, no me voy a detener sobre lo metodológico, vamos sobre lo sustantivo. El segundo aspecto que me parecía importante señalar era el origen del firmante, ¿no? El político partidario del firmante. Y allí vemos una preeminencia de los legisladores del Partido Justicialista en la elaboración de los proyectos de ley. Estamos siempre hablando de los proyectos de ley que ingresaron en la Cámara. Ahora, es interesante cuando uno comienza a cruzar los núcleos temáticos y las preferencias partidarias. ¿Sí? Y uno ya ahí puede comenzar a ver ciertas afinidades temáticas en función de los partidos políticos. Por ejemplo, una que salta a la vista sobre uno de los núcleos que más se tratan sobre política de defensa, que es justamente, acá lo señalo, el de Malvinas y Atlántico Sur, ahí lo resalté para ustedes, ¿sí? Es el Partido Justicialista el que presenta la mayor cantidad de proyectos relacionados a esa temática. En el año, acá les estoy presentando un año, vuelvo a insistir sobre esto, ¿no? Estos son porcentajes sobre la presentación de proyectos en un año solo. Pero este año era representativo, no es que lo tomé al azar el año, y no es que esto no se repite, ¿no? En el resto no les estoy presentando todo, pero esto mismo se puede ver de manera más amplia. Ahora bien, si uno ve en el caso de la Unión Cívica Radical, que es el segundo partido con mayor representación en la Comisión de Defensa, hay claramente los proyectos de la Unión Cívica Radical versan más sobre los tópicos relacionados a la política de defensa y al Ministerio de Defensa. ¿Sí? Y los que digo, mayor participación que los proyectos del Partido Justicialista. ¿Sí? Se entiende, digo, ¿no? Incluir el Poder Ejecutivo, estos 4 columnas, Partido Justicialista, Poder Ejecutivo, Unión Cívica Radical y Partido Socialista, eran representativos de más del 75% de los proyectos presentados en comisión. Y por eso están estos partidos y no el resto. ¿Sí? Hubo otros partidos representados en la comisión, no eran representativos de la cantidad de proyectos que se presentaron. O sea, por eso están estos proyectos. Estos partidos, disculpen. Y allí nosotros podemos ver ya como ciertos perfilamientos político-partidarios en función de los núcleos temáticos. Voy un poquito más abajo, porque el otro punto que me parece importante tratar es de qué manera, ¿sí?, se van distribuyendo los núcleos temáticos en función de las provincias de origen de los legisladores. Y uno comienza a ver también
que en función del implantamiento, del origen territorial, hay, ¿sí? Malvinas, política de defensa internacional, también era sustantivo, era representativo de casi la totalidad de los proyectos ingresados. Y algunas, digamos, uno puede encontrar ya, por ejemplo, preferencia, ¿no? Digo, si un legislador de Tierra del Fuego se ocupa más de presentar proyectos de Malvinas que sobre otros núcleos temáticos. Sobre internacional, que verdaderamente hace a la política ministerial, digamos, o a lo que uno podría entender a la superestructura del sistema de defensa en su interrelación con los organismos internacionales, uno puede ver que casi la totalidad de los proyectos está centrado en legisladores, en el Poder Ejecutivo, los proyectos que envía el Ejecutivo, y el resto de la participación está centrada en legisladores de la provincia de Buenos Aires y legisladores de la ciudad de Buenos Aires. O sea, es un aspecto de la política de defensa sobre el cual rara vez los legisladores del interior del país se ocupan. Y los legisladores del interior toman otras temáticas, ¿sí? Recuerdo, por ejemplo, de Córdoba estaban en relación con FADEA. Los proyectos de Córdoba estaban en relación con FADEA, que está puesto en política de defensa, porque hay un subtema de política de defensa identificado que es producción para la defensa, donde están las fábricas militares. ¿Sí? Entonces, digo, uno ya puede ver perfilamientos en torno a núcleos temáticos de los partidos políticos y en torno a núcleos temáticos de las provincias. Ustedes verán que esto ya me genera una matriz que se puede comenzar a cruzar entre partidos políticos y provincias. Y después los firmantes de los proyectos, para comprender un poco de qué manera, cómo se organiza la labor política dentro de la comisión en función de la extracción de los legisladores. Y uno ya ahí ve, por ejemplo, claramente que los legisladores de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires se firman entre sí los proyectos. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo firmantes y cofirmantes de una provincia. Que hay allí, digamos, como un interés entre estos legisladores, que son la mayoría, verán ustedes, quienes firman los proyectos y cofirman, acompañan las iniciativas de los proyectos de defensa. Después, este informe ya está, dejo de compartir, voy a compartir otro informe más, que me pareció interesante. No, este otro informe ya está. Esto ya se los compartí a ustedes en el que puse online. Bueno, entonces, sobre esta presentación sucinta que les acabo de hacer, ¿qué elementos me parece importante de vuelta hacer hincapié que creo yo que permiten comprender la labor del Congreso sobre el asunto particular de defensa? Primero, ¿cuáles son los incentivos de los legisladores? En segundo lugar, ¿cuál es la interrelación que posee el territorio del legislador con la implantación de aquellas estructuras del subsistema de defensa que hay en sus provincias? ¿Sí? Pensemos, no sé, por ejemplo, otro elemento que yo recuerdo muy presente de los proyectos tratados en Comisión de Diputados tenía que ver con el ejército argentino y los legisladores de la provincia de Corrientes, independientemente de la extracción político-partidaria. Y esto tenía que ver con un montón de proyectos de declaración o de resolución expresando beneplácito por tal o cual actividad que realizaba el ejército argentino en la provincia de Corrientes, que recordemos tiene una implantación muy grande allá. Y así sucesivamente. Después había varios proyectos de declaración referidos a la Armada Argentina de la provincia de Salta. Recordemos la importancia que tuvo el Liceo Naval, ¿sí? Creo que ya no existe más el Liceo Naval en Salta, pero hubo un liceo naval y había,
el Liceo Naval formó parte de la élite política salteña. ¿Qué quiero decir con esto? Digo, hay una dimensión, esta de soft power, respecto del instrumento militar y del sistema de defensa, que tiene su correlato en la labor de los legisladores. Y un último elemento, vuelvo a la bibliografía que les puse, que está citado en el trabajo, yo les he citado y les he citado un párrafo, del libro de Blechman de 1990, eso lo pueden encontrar en la página 9 del texto que puse del 2018, que tiene que ver con la Comisión de Defensa de la Cámara de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos. Cuando uno piensa en la composición de la comisión del Comité de Defensa, o Comité de Fuerzas Armadas, como se denomina ahora, del Congreso de los Estados Unidos, uno dice a priori, bueno, che, Gonzalo, le estás pifiando, le estás cerrando el vizcachazo, digamos, es un Congreso que tiene de qué ocuparse en materia de defensa y, por supuesto, hay intereses muy grandes sobre los cuales versa la labor de tal comisión, por eso la importancia del Comité de Fuerzas Armadas o de Veteranos en el Congreso de los Estados Unidos. Pero lo interesante para pensar eso es que no siempre fue así. ¿Y por qué traigo a colación esto? Traigo a colación esto justamente por el FONDEF. Y ustedes me dirán qué tiene que ver. El FONDEF ha incluido, creo que es en el artículo número 7 de la ley, el control parlamentario. Recuerdan ustedes que yo les mencioné que ya la reforma constitucional de 1994 incorpora varios institutos del derecho parlamentario propio, del derecho parlamentario de países parlamentaristas, en los cuales el rol del Congreso de la Nación es un rol de control mucho más fuerte. Y el Congreso argentino se incorporan esos institutos, como por ejemplo la Auditoría General de la Nación o las comisiones de fiscalización, para el Congreso, que antes no existían de ese modo. Varias son las bicamerales que fiscalizan al Poder Ejecutivo, y en el caso de defensa se incorpora con la ley del FONDEF un instituto de fiscalización de la política del Poder Ejecutivo específico en el área de defensa. Si uno ve el caso norteamericano, permítanme que salto para atrás y vuelvo a la referencia que incluí en el trabajo. En el caso norteamericano, la Comisión de Defensa de los Estados Unidos, anterior a la década de 1970, era una comisión muy pequeña. Y esto a priori estaría un poco reñido con la importancia que tuvo el despliegue militar norteamericano entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea. Digo, o sea, el momento de mayor despliegue del instrumento militar norteamericano a nivel internacional se da hasta 1960, de despliegue, quiero decir, ¿no? Después eso se mantiene, esa presencia militar internacional, y comienza otro periodo que también uno lo puede relacionar, fíjense ustedes, con el proceso de fiscalización de los servicios de inteligencia por parte del Congreso de la Nación en los Estados Unidos a partir de 1974. Y también es en la década del 70 cuando la Comisión de Defensa de los Estados Unidos, de la Cámara de Diputados de los Estados Unidos, comienza a crecer en términos de cantidad de personal. Entonces, la comisión comienza a crecer cuando se incorpora justamente una cuestión relacionada a la evaluación del presupuesto propio del área de defensa que giraba el Pentágono y a la fiscalización de la producción para la defensa. Había la Oficina de Evaluación de Tecnología, se crea dentro de la Comisión de Defensa de los Estados Unidos. Entonces ahí hay un crecimiento en términos de funciones y cantidad de agentes y conocimiento específico que necesita la Comisión de Defensa, y eso se da por incentivos que se generan desde el sistema político y otros que tienen que ver con la forma en la cual se le da tratamiento público a la defensa nacional en los Estados Unidos. Uno de los elementos que señala la bibliografía es el mal desempeño de las Fuerzas Armadas norteamericanas en Vietnam
y cómo la guerra de Vietnam hace que la opinión pública se interese en el despliegue militar exterior de los Estados Unidos y así comienza a adquirir relevancia para los diputados tratar cuestiones relativas al instrumento militar en los Estados Unidos. Entonces, volviendo al inicio de la clase de hoy, me parece importante retener esta cuestión. Yo los invito, o en todo caso es mi propuesta, que podamos pensar en términos de incentivo del tratamiento parlamentario, en términos de qué proyectos y qué tipo de tratamiento se da para el corto plazo y cómo el mediano y el largo plazo son iniciativas que generalmente quedan en potestad del Poder Ejecutivo o del partido de gobierno, pero bueno, eso lamentablemente no me da tiempo para presentárselos en una hora. No sé si tienen dudas o consultas. Ahí abrimos el micrófono. Gonzalo. Sí. Hay un poco viendo los números de los proyectos y las cifras y porcentajes, uno puede llegar a inferir que donde están, sobre todo el que se destaca la provincia de Buenos Aires, donde está la mayor distribución de unidades militares, que quizás gente que está en actividad y gente también retirada, que forma parte o asesora, influye sobre diputados o senadores para ciertos proyectos o se incentivan ciertos proyectos. Sí. Dado sobre todo que la provincia de Buenos Aires tiene una gran cantidad de diputados y senadores por ley. Normalmente, bueno, cuando uno ve de las provincias, por ejemplo, Salta, a veces son particulares porque respaldan actividades de la provincia, necesitan ser respaldados por alguna fuerza armada por las provincias. Pero normalmente uno ve que la mayoría se destaca donde hay una fuerte concentración de fuerzas armadas, independientemente, más allá que históricamente o lugar por despliegue territorial es el ejército, ¿no es cierto? Pero yo creo que hay una cierta influencia de las fuerzas armadas, tanto porque hay generales en actividad como retirados o gente que está asesorando a diferentes partidos políticos. Sí, eso es así, Gerardo, y muchas veces lo que sucede incluso es que si bien directamente uno no, por eso yo dije que este trabajo era cuantitativo, pero creo que sería interesante poder ver la forma en la cual se constituyen los equipos de trabajo en torno a las temáticas. Hay un punto que también es muy importante y tiene que ver en el caso de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores también, es la influencia que tiene la prensa local en la elaboración de los proyectos de declaración y de resolución. Muchísimas veces, sin necesidad de que, por ejemplo, no sé, podemos pensar militares retirados que están implantados en el territorio local, accionen a través de un petitorio, notas o cartas, con un legislador para que dé conocimiento público a tal o cual iniciativa, simplemente alcanza con que ese núcleo de personas, pensemos en un círculo de oficiales retirados, pensemos en un círculo de suboficiales retirados, que organiza una actividad determinada. Por ejemplo, estoy pensando en el círculo de suboficiales retirados de la Armada Argentina en la provincia de Tierra del Fuego, que tiene muy fuerte implantación, que realizó siempre actividades respecto de Malvinas, y los legisladores que participaban de la provincia de Tierra del Fuego levantan prensa. No es necesario ni que el círculo le mande una nota al legislador. Ya con que aparezcan en prensa, el asesor levanta prensa, levanta las noticias de prensa, porque la idea es que el legislador esté metido en el debate local. Sí. Y el debate local, la caja de resonancia es la prensa local. Sí, en su momento el vicegobernador de Tierra del Fuego fue un oficial retirado de la Armada. Exactamente. De hecho, Ushuaia viene en los últimos, por lo menos 8 años, haciendo una fuerte presencia o presión por todo lo que es tema de defensa, ¿no es cierto? Y sí, que se está traduciendo ahora, bueno, con el tema Petrel, con la base logística
en Ushuaia, etc. Sí, ahí uno puede identificar, hay ciertas temáticas, digamos, en las cuales uno ve que los legisladores, pero insisto sobre este punto, mucho pasa por la prensa local, sobre la actividad que puedan tener las áreas relacionadas con defensa. Esto porque ahora estamos viendo la cuestión de defensa, pero uno podría ver lo mismo sobre otros asuntos de la Cámara, ¿no? Entonces, cuando uno levanta prensa local trabajando en la Cámara, en alguna de las dos cámaras del Congreso, esa caja de resonancia sirve para la elaboración de proyectos. Yo no sé si tienen dudas o consultas, alguna pregunta que tengan para hacer sobre el trabajo, incluso metodológica. No, una consulta, pero sobre otro tema, no referido directamente a este. O una recomendación, ¿dónde podemos buscar bien el tema de la cantidad de diputados, o donde está la famosa ley del belga, para buscar bien cómo es la asignación, la cantidad de diputados y senadores de las bancas, cómo se hacen los cálculos? En el código electoral, yo después ahora, si quieren, se los paso, yo ahora me lo anoto, sí, y les paso bien la normativa, porque hay un compendio. Les paso, ahí está todo. Y además de eso, Gerardo, más allá del compendio, hay que ver lo que es doctrina en términos de los fallos, de cómo se reemplazaron las bancas, porque además de la complejidad del sistema DONT, está la cuestión de la paridad de género, que debe incorporarse a la hora de sustituir las bancas. Sí, esto es por curiosidad, no tiene un poco, leí el tema anterior y me quedó la curiosidad para leer un poco más en detalle. Pero no debe ser tema para darle al resto. No, si no me van a venir a buscar a mí. y veo que hay muchos grandotes ahí, así que no. Tienen también ustedes que preguntaban hace un ratito, no me acuerdo quién había preguntado el tema de la cantidad de legisladores, Carlos creo que fue, la cantidad de legisladores. Sí, profesor. Eso es información pública a la cual pueden acceder a través de las cámaras. Esa información está muy bien sistematizada en la Cámara. Si ustedes entran a la Cámara, van a las comisiones, en la comisión seleccionan la de Defensa Nacional, por ejemplo, y ahí tienen todos los miembros de la Comisión de Defensa. Gracias, profesor. Tanto en diputados como en el Senado. Y después, otro elemento que yo les recomiendo que utilicen es el buscador de ambas cámaras. El de diputados es mucho más práctico que el del Senado. El del Senado es un poco vetusto, a mi gusto. Pero bueno, nada, yo sintetizando, esto fue el trabajo de una comisión. En la semana pasada vimos un asunto, hoy vimos una comisión. Pensemos que hay ahí un punto medio, que sería que si nosotros pensamos en términos de política de defensa, deberíamos incorporar varias comisiones, que es lo que se ve la semana pasada con la cuestión de energía nuclear. Pensemos, por ejemplo, que hay una comisión, que es la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Fiscalización de los Organismos de Inteligencia, que tiene competencia específica sobre el área de inteligencia estratégica del Ministerio. Pensemos que tenemos una comisión de ciencia y tecnología, que tiene competencia sobre ciertos proyectos que hacen, por ejemplo, habíamos el proyecto Pampa Azul, es un proyecto que pasó por la Comisión de Ciencia y Tecnología y también pasó por la Comisión de Defensa. Hay que pensar siempre el tratamiento de la política de defensa en un conjunto de comisiones y cruzado por estas dinámicas que yo les mencioné. La dinámica del corto plazo, la dinámica del interés del legislador respecto de su carrera político-legislativa y su proyección en el territorio, pensando que son legisladores que tienen un alto grado de rotación. Digamos. Ese es otro elemento que nosotros tenemos que pensar. Son pocos los legisladores que pasan 3, 4 periodos. Digo, si uno lo piensa en el conjunto
del cuerpo, ¿no? Esto que decía recién Gerardo, son sobre 257 legisladores, 35 son de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y si uno piensa, legisladores de la provincia de Buenos Aires que se mantienen en el cargo muchos años, son pocos, no son muchos, ¿sí? Y para el resto de las provincias también. Bueno, no sé si tienen alguna duda o consulta más. Profesor, una consulta. El caso de en los proyectos de leyes que son ya firmados por los senadores y diputados, en el caso de defensa, ¿no hay una comisión de las Fuerzas Armadas para ver los proyectos de leyes o ya directamente la Cámara de Senadores determina que salga la ley? Lo que La tienen Fuerza las Armada, Fuerzas Armadas, sí, lo que tienen las Fuerzas Armadas, Jesús, en No. la Cámara, en ambas cámaras, son lo que se denominan los enlaces parlamentarios. así es. Los enlaces parlamentarios, las tres fuerzas tienen designado un enlace parlamentario. Entiendo yo que son 6, o sea, 3 por arma y 3 por arma y para las dos cámaras, creo que es así. 3 como mínimo seguro, pero creo que son 6. Y esos enlaces parlamentarios son los que sirven de consulta en el caso de que se quiera consultar algo con las fuerzas, o son quienes informan a las fuerzas de la labor de las comisiones. Sí. Profesor, disculpe, quizás sea una pregunta fuera de lugar. En materia de los proyectos, ideas de defensa que las cámaras ejecutan, articulan y demás, ¿qué injerencia actualmente a la fecha tienen las limitantes que generaron después del conflicto con Gran Bretaña en cuanto a desarrollos tecnológicos, compra de elementos y demás? Eso por un lado, y si es al presente una gran limitante, pensando, no sé, me viene a la mente Alemania luego de la Segunda Guerra Mundial, y en el proceso interpreto, no sé, quizás alguno de mis compañeros pueda apreciar mejor esto, decírmelo, quizás el sistema de defensa de Alemania actualmente esté, diré, bien pertrechado, o la confianza que generó Alemania para con los aliados le permitió nuevamente desarrollar un sistema de defensa acorde. Y si no está siendo hora, si es que tenemos, volviendo a la limitante con Gran Bretaña, en las imposiciones luego del conflicto, si no está siendo hora de tratar de encarar un tipo de camino para, no digo rearmarnos, pero tener una mejor defensa y quizás seguir un camino diplomático como el que pudiera haber seguido Alemania. Bueno, esa era una inquietud. A ver, no sé cómo responder, Carlos, a lo que me acaba de preguntar, pero voy a ensayar una respuesta a partir de otras cuestiones que por ahí no tienen que ver con el trabajo parlamentario. Respecto del trabajo parlamentario, vuelvo sobre lo que mencioné hoy en la charla. Pensemos que gran parte, 2/3 de la labor parlamentaria de los diputados y senadores versa sobre cuestiones de corto plazo que hacen a la implantación de las fuerzas en los territorios particulares. Entonces, cuestiones de desarrollo tecnológico de largo plazo, puede haber beneplácito, ¿sí? Manifestaciones de beneplácito de legisladores del partido de gobierno respecto de tal o cual acción que lleva el gobierno nacional a través del Ministerio de Defensa, pero uno no encuentra, ¿sí?, iniciativas legislativas que promuevan algunos de los tópicos que vos mencionaste. Eso como primer punto, ¿sí? ¿Hay reuniones? Sí, hay cuestiones que se piensan en términos del desarrollo del sistema de defensa o el sistema de armas. Por ejemplo, estoy pensando en el año 2017, sí, creo que fue en el año 2017, no sé si acá el colega de la Armada tiene información, la reunión reservada que se hizo en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Defensa, con miembros informantes de INVAP, respecto de la nuclearización del submarino. Digamos. Esas son acciones que se llevan adelante en la Cámara,
Pero de vuelta, se informa a la Cámara el trabajo que se lleva adelante en el área de defensa, pero no son iniciativas propias de la comisión o de los legisladores. Insisto sobre este punto porque no quiero volverme abogado de los legisladores, pero digo, o sea, uno tiene que pensar qué se le solicita al legislador. Y si el legislador no tiene un interés concreto para promover tal o cual acción política, digamos, no veo por qué se le solicitaría a otra persona que sí lo haga si no tiene interés en hacerlo. Hoy los legisladores, entiendo yo, que con el FONDEF van a tener mayor interés en prestar atención al presupuesto de defensa y a los desarrollos que se hagan en materia de innovación tecnológica e investigación aplicada de lo que tenían antes. Pero porque estamos hablando de que se va a destinar cerca del 1% del PBI, ¿sí? Cuando el FONDEF entero esté aplicado, creo que es el 0,8%. Entonces, hay un incentivo concreto, que es un incentivo en términos de recursos. Y el otro incentivo, que es el de corto plazo, es un incentivo en términos de estatus. La participación del instrumento militar, y que el instrumento militar sigue siendo, digo el instrumento militar como como quinta esencia de la presencia física del sistema de defensa en el territorio y la forma en la cual se representa la población en el territorio, la defensa nacional. Y el instrumento militar sigue siendo en muchísimas provincias una fuente, ¿sí?, de acceso a un motor de ascenso social, ¿sí?, por un montón de cuestiones que le están asociadas, porque brinda un trabajo, estabilidad, formación y prestigio, digamos, pensémoslo en el amplio espectro de la realidad político-social y cultural y económica de la República Argentina. Y respecto de lo otro sobre Alemania y la Segunda Guerra Mundial, Carlos, ya la verdad que me gustaría tener el plan Marshall que tuvieron los alemanes y también nos iría muy bien, digo, o sea, no haría falta más nada. Es muy interesante eso, uno puede pensarlo incluso en términos de perspectiva comparada, eso recuerdo haber leído varios trabajos sobre la aplicación del plan Marshall en Alemania y la forma en la cual los franceses se quejaban de la aplicación del plan Marshall y la cantidad de plata que le dieron los norteamericanos a los alemanes y la poca que le dieron a ellos, cuando los franceses entendían que deberían haber tenido más plata que más allá del Rin, ¿no? Gracias, profesor. De nada. Profesor, yo justo hace 2 semanas más o menos, hice un curso a través de la Embajada Británica en Chile, que estuvo bastante interesante y me sirvió, digamos, para conectar todo lo que habíamos visto acá y ver cómo en términos de políticas estratégicas se elabora el Reino Unido, o sea, porque el curso se llamaba Gestionando la Defensa en un contexto de seguridad ampliada. O sea, ellos no lo ven como algo específico de la defensa, sino como un término más amplio en lo que es seguridad. O sea, la defensa es un punto más dentro de la seguridad. Y, por ejemplo, veíamos también de Estados Unidos, y en uno de los puntos más importantes que ellos tienen del sistema de seguridad internacional, o sea, como de lo que ven en la Academia de Guerra de Estados Unidos, o sea, el primer punto es legislar para una estrategia de defensa, o sea, para una estrategia de seguridad. O sea, ellos, aparte es multidisciplinario, digamos, el tema, no es como por ahí después, en base a eso, me puse a leer un poco la DPDN y un poco el libro blanco también, porque, o sea, yo no hice curso de Estado Mayor todavía, entonces hay cosas que por ahí no las tenía muy claras. Y me parece que la comparación por ahí me sirvió para entender un poco que por ahí nosotros estamos un poco atrasados con respecto al resto, digamos. Si bien ello no es nuevo, porque, por ejemplo, las políticas de defensa del Reino Unido comienzan a partir del 2010, y lo que decía usted hoy de Estados Unidos tampoco son posteriores a la década del 70. O sea, ellos a partir de cada presidente que cambia, cada presidente viene con su política de defensa según su pensamiento, ¿no? Cambian a partir de cada presidente, tiene una política de defensa nueva. O sea, hay trazos que ya vienen, que son históricos, que no los tocan, pero después hay puntos particulares que los van modificando.
Sí, eso está muy bueno, Damián, lo que... Tengo la información por ahí si después a alguno le sirve o le interesa. O sea, me pasaron todas las presentaciones, todo está bastante bueno. Yo creo que sería muy interesante compartirlo, porque justamente esto que conversábamos hoy, ¿no? Si uno ve la forma en la cual se estructura la labor relacionada a defensa nacional en el Congreso de los Estados Unidos, uno puede entender que hay un hecho disruptivo, que es lo que mencionabas, que menciona toda la bibliografía, lo que menciono yo, que tiene que ver con el accionar de las Fuerzas Armadas en Vietnam, cómo eso se vuelve un tema de opinión pública. Y en el momento que es un tema de opinión pública, comienza a empoderarse al comité en relación a la política de defensa. Primero con evaluación de presupuesto, para saber de qué manera se destinan los fondos y a qué se destinan. Después en la oficina técnica, que se crea una oficina técnica específica. Hoy el Comité de Defensa es uno de los comités más amplios que tiene subcomités. ¿Sí? En el caso británico es similar. De hecho, yo les recomiendo pero muy fervientemente que en todo momento, cuando necesiten trabajos de información respecto a materia de defensa, recurran tanto a la Oficina de Producción de Información del Congreso de los Estados Unidos como a la británica. Los informes relacionados a defensa nacional de ambos comités son muy buenos. Son informes técnicos que versan sobre todo. Digo, yo les iba a subir un texto más, pero después dije, no, después me dicen que les doy mucho para leer, pero les iba a poner el ejemplo de un trabajo de 1979 del Comité de Defensa de los Estados Unidos sobre el análisis, era en tono provocativo, pero era sobre el análisis de la sindicalización de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Para que vean que, digamos, en esta comprensión de una política de defensa amplia, aquellos congresos se ocupan sobre todas las cosas. ¿Y por qué se piensa la sindicalización? Bueno, pensando en la cantidad de gente que ocupan las Fuerzas Armadas norteamericanas, ¿no? Digo, donde se vuelve para el Estado una cuestión prioritaria en términos de política de recursos humanos, política de asignación de recursos de carrera, de proyección de población, del territorio. Digo, esto es muy interesante. Así que sí, también, si lo podés compartir, sería muy bienvenido. O incluso si me mandás, lo subo a la plataforma para que todos tengan acceso. Sí, perfecto, podemos hacer así. Sí, estuvo muy bueno y, o sea, era totalmente apolítico, no trataban de inculcar nada, ni de imponer nada a su pensamiento, sino que mostraban más que nada cómo ellos lo hacían. Y por ahí me resultaron interesantes algunas cosas, y leyendo la DPDN, o sea, lo que hablaban recién del FONDEF, o sea, me parece que está bueno lo del FONDEF, y habla del submarino también específicamente en el mismo párrafo que habla del FONDEF. O sea, yo soy submarinista y por eso tenía conocimiento del tema que estaba hablando recién, de la nuclearización y como arma estratégica, o sea, la planificación de cualquier país que tiene intereses sobre nosotros, tener un submarino o no tenerlo cambia 200% la estrategia que ellos tienen que implementar. O sea, porque, o sea, hoy por hoy las distancias ya no es más, o sea, están muy acortadas con respecto a la tecnología. O sea, la tecnología acortó mucho las distancias, o sea, ya la geografía no es tan influyente. Entonces, tener un submarino cambia totalmente la forma de ellos de planificar, ¿no? De cualquiera. Bueno, Es una gran verdad y lo que dice Damián. Justo ahorita hay submarinos argentinos acá en Perú haciendo pruebas. Una gran verdad. Gracias. Bueno, gracias, profesor. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, voy a cortar la grabación, así la subimos.